Y nos toca ahora hablar de Venezuela, ya que a través de su cuenta de Twitter, el líder de la oposición, Enrique Capriles, escribió que la nueva directiva del canal, Globovisión, ordenó que sus alocuciones no se transmitieran en vivo. Enrique escribió, y citamos, el gobierno quiere controlar todos los medios, vendrán otros, y los enchufados están detrás de la compra de más medios de comunicación. Así pretenden controlar el país, cerramos cita. También en las redes sociales, sobre todo en Twitter, se ha posicionado la tendencia o etiqueta titulada Globovisión ya no te veo más, con la que se promueve no ver al canal, así como otra que dice SOS Libertad de Expresión Venezuela. Y ya que estamos hablando de este cambio de directiva en Globovisión, durante el fin de semana, según el periódico El Universal y también mediante las redes sociales, se anunció la salida del canal del periodista Francisco Bautista, mejor conocido como Kiko, conductor del programa Buenas Noches. El programa nocturno en vivo y de producción nacional independiente es propiedad del mismo Kiko, Francisco Bautista, y hasta el momento no se conoce lo que pasará con los otros presentadores Carla Angola y Roland Carreño, quienes no se han expresado al respecto, solo mediante una tendencia en Twitter. Varias figuras ya han sido desempleadas del canal, siendo Kiko el más reciente. Anteriormente, María Fernanda Flores, Teodoro Pekov e Ismael García salieron de Globovisión. Continuamos hablando de Venezuela, ya que en Caracas hoy inicia en la sede del Banco Central de Venezuela la conferencia de la Unión de Naciones Suramericanas o UNASUR sobre los recursos naturales y desarrollo integral. Durante 4 días, cerca de un centenar de intelectuales latinoamericanos discutirán y analizarán propuestas de desarrollo sustentable y protección del medio ambiente tanto en la región como en el resto del mundo. Este día inaugural se tiene previsto una ponencia de Asdrúbal Batista de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela sobre el aprovechamiento social y económico de los recursos naturales en el marco del mercado mundial. Pasamos a información de Estados Unidos, ya que otro incidente ocurre en un crucero de alta mar. Un incendio se produjo en Grandeur of the Seas de la compañía Royal Caribbean International hoy por la mañana, pero de acuerdo con la cuenta oficial de Relaciones Públicas del crucero, el fuego ha sido ya extinguido sin heridos reportados. El Grandeur of the Seas se dirigía a las Bahamas y actualmente se encuentra a 38 millas náuticas de Freeport. El crucero se encuentra en el mar en calma. Grandeur of the Seas es un crucero de 7 noches con salida desde puerto de Baltimore en Maryland, con un recorrido a Puerto Cañaveral en la Florida, Nassau, Bahamas, al igual que Coco Cay. Comenzamos hablando de Colombia, ya que el eventual fin al conflicto armado que se vive en el país desde hace ya medio siglo estaría un poco más cerca tras un acuerdo logrado en la mesa de negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia al igual que las FARC. Sobre esta información, esto es lo que sabemos. Se llegó a un acuerdo sobre el tema agrario tras más de 6 meses de discusión. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó su satisfacción por el logro y por otra parte, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos lamenta el acuerdo por considerar que da legitimidad a la guerrilla. Nuestro corresponsal de Colombia, Fernando Ramos, nos tiene más detalles sobre este primer punto en la agenda de negociaciones y sobre todo lo que falta por dialogar. Estos mecanismos es sin duda un avance importante en este proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Hay quienes sostienen, sin embargo, que 6 meses es mucho tiempo para ponerse de acuerdo en el primero de 6 puntos de la agenda, el que tiene que ver con el tema de tierra, su uso y también la asignación de territorios baldíos y las zonas de reserva campesina. Pero, por otro lado, hay quienes sostienen que nunca antes se había logrado avanzar tanto con la guerrilla en un diálogo de paz, porque este siempre ha sido uno de los puntos más imperativos que han tenido las FARC en la agenda de negociaciones. Así que esto hace pensar que hacia futuro los otros 5 puntos serán más rápidamente estudiados y se podría llegar a más rápidos acuerdos. Hemos llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Acordamos denominarlo hacia un nuevo campo colombiano. El presidente Juan Manuel Santos ha celebrado lo que ha denominado un paso fundamental en las negociaciones de La Habana. Hay que decir que el próximo 11 de junio continuarán las negociaciones con el segundo punto, el de la participación política, es decir, si hacia el futuro los integrantes de las FARC podrán llegar a cargos de elección popular, como por ejemplo el Congreso de la República. El representante del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, ha dicho, sin embargo, que el gobierno se atiene a la agenda, que va a continuar la participación de la sociedad civil, pero que habrá un tiempo límite, que no será un tiempo indefinido y que nada está acordado hasta que esté acordado.
Nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Qué significa esto? Que los acuerdos que hemos construido hasta ahora y a los que lleguemos alrededor de los siguientes puntos de la agenda de discusión solamente se aplicarán, solamente cristalizarán una vez tengamos el acuerdo completo para el fin del conflicto. Este primer punto sobre la reforma rural integral acordado en La Habana busca que se reviertan los efectos del conflicto armado en Colombia y que sean restituidos los derechos de las víctimas, de los campesinos desplazados. La piedra angular del acuerdo es la reafirmación de la dignidad de la familia campesina. Un cambio histórico, un renacimiento del campo colombiano que puede darse en el escenario del final del conflicto armado. Todo esto se hará con pleno respeto por la propiedad privada y el Estado de Derecho. Los propietarios legales nada tienen que temer. Ya acordado el primer punto, el que tiene que ver con el uso de la tierra, esta reforma rural integral, y a punto de abordarse el segundo, el que tiene que ver con la participación política, quedan pendientes solo 4. Entre ellos, el del narcotráfico, que va a pasar con la sustitución de cultivos ilícitos, también el de la verdad, justicia y reparación para las víctimas, el del fin del conflicto, y allí se abordará si los guerrilleros de las FARC pagarán o no cárcel por sus crímenes, y por último, que es la verificación y la implementación de todo lo que se logre acordar en La Habana. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Gracias, Fernando, por tu reporte. Y entre otras informaciones, precisamente también de Colombia, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, conocida como FEDEGAM, José Félix Lafaurié, calificó de desafortunado el acuerdo alcanzado entre Colombia y las FARC. Lafaurié señaló durante una entrevista de radio que Colombia necesita un modelo de desarrollo rural que dé cara a los grandes mercados y que este no tendría nada que ver con la visión reduccionista de las FARC. Señaló además que el pueblo colombiano no tiene claro el lindero que el gobierno acabó negociando con las FARC. Y el que se encuentra en Colombia, Joe Biden, y tiene previsto reunirse esta mañana con el presidente Juan Manuel Santos en una visita que busca afianzar los vínculos económicos y comerciales entre Estados Unidos y Latinoamérica. Se espera que ambas partes ofrezcan declaraciones tras la reunión. Nosotros llevaremos en vivo lo más destacado de ese encuentro. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, quien recibió a Biden en el aeropuerto, señaló a pocos minutos de su llegada la importancia de la visita, que cuenta con una agenda de muchos temas y seguro que se va a analizar este proceso de paz en Cuba que estaba hablando Alejandra. Y en el marco de la primera visita oficial a Bolivia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ahí indudablemente habló sobre este tema que tiene que ver con la guerrilla de la FARC y este acuerdo que se logró en La Habana. Se firmaron también 6 acuerdos en áreas estratégicas como el suministro alimentario y la explotación de hidrocarburos. El acuerdo para establecer este año el funcionamiento de una empresa gran nacional para la producción de alimentos ha sido bastante comentado debido a la escasez de productos que se vive en Venezuela. Maduro expresó su satisfacción por la integración entre ambos países. Ahí está lo que acabamos de firmar. El fortalecimiento de nuestra industria textil boliviana y venezolana a través de inversiones especiales para la producción, el fortalecimiento del comercio Bolivia-Venezuela en el marco del sucre, nuestra moneda común, el fortalecimiento de los planes energéticos de cooperación y la explotación del gas en Bolivia y del petróleo en Venezuela para beneficio de los pueblos de Bolivia, Venezuela y de América del Sur. Vamos a Puerto Rico. La Cámara de Representantes ahí aprobó 2 proyectos de ley que protegen los derechos de las personas homosexuales. Un informe de Dani Alexandrino. El Senado de Puerto Rico envió el proyecto 238 a la Cámara de Representantes para que este cuerpo aprobara la protección contra cualquier discriminación a personas por orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, el proyecto que aprobó la Cámara Baja llega repleto de enmiendas, algo que para el autor de la medida, el senador Ramón Luis Nieves, provoca un sentimiento agridulce. Es la primera vez que se entiende que los miembros de la comunidad LGBT en Puerto Rico tienen una protección legal que no la tenían. Hemos dado un gran paso en camino hacia la igualdad jurídica
de la comunidad LGBT en Puerto Rico, así que la igualdad será un hecho como siempre repetido. Para líderes de la comunidad lésbica, gay, bisexuales, transexual y transgénero LGBT, esto es un paso sólido encaminado a la igualdad. Una gran victoria porque esto era una realidad bien penosa en Puerto Rico de la tendencia alcista de patronos que estaban despidiendo a personas de la comunidad homosexual por el mero hecho de ser homosexual y no por su capacidad como ser humano. Así que entendemos que es un gran avance para nuestra comunidad. Por su parte, el sector religioso, que se opuso desde el inicio al proyecto, opina que solo el tiempo demostrará si en realidad valía la pena esta protección. La mayoría de los puertorriqueños, vayan o no vayan a la iglesia, entienden que la expresión correcta de la sexualidad humana es la relación hombre-mujer y que otras relaciones no tienen por qué recibir igual validación social. El segundo proyecto aprobado, el 488, busca exigir a las Cortes otorgar las mismas consideraciones y protecciones en casos de violencia doméstica a parejas que no necesariamente componen un matrimonio tradicional. Esto incluye las parejas del mismo sexo, parejas que conviven, parejas de inmigrantes, entre otras. El proyecto 238 ahora regresa al Senado de Puerto Rico para que estos aprueben las enmiendas sometidas por la Cámara de Representantes. Por su parte, el proyecto sometido por la Cámara 488, que busca extender la protección a parejas del mismo sexo en casos de violencia doméstica, también pasará al Senado para ser considerado. Si ambos son aprobados, posteriormente pasarán al gobernador Alejandro García Padilla para que éste los firme y se conviertan en ley. Para CNN, Dani Alexandrino, San Juan, Puerto Rico. En Honduras, mientras tanto, los principales grupos de pandilleros podrían firmar una tregua para iniciar un diálogo. Se trata de miembros de la Mara Salvatrucha, la MS-13 y la Pandilla 18. El informe de Elvin Sandoval. El anuncio de la solicitud de perdón a la sociedad lo realizaron en un inicio los integrantes de la Mara 18 que guardan prisión en una de las cárceles del país, los que expresaron su arrepentimiento por el daño que aseguran han causado a la familia hondureña. Y los expresamos de parte de la Pandilla 18 por la problemática y pidiéndole dispensa a la sociedad por todo lo que ha pasado. Esperamos que comprendan. Prácticamente queremos la paz con la sociedad, pues. Nosotros queremos un cese al fuego. Estos jóvenes que ya pagan por sus delitos solicitan una oportunidad a través de procesos de rehabilitación que les permitan, al cumplir sus condenas, incorporarse a la sociedad. Porque necesitamos que nos ayuden en muchas cosas, tanto como en la rehabilitación de los pandilleros. Queremos abrir puertas para que tal vez los den un proyecto de rehabilitación aquí y que los den talleres. A esta solicitud de perdón de integrantes de la Mara 18 que guardan prisión se unirán el próximo martes los miembros de la Mara Salvatrucha, quienes también pedirán clemencia por sus actos violentos. El pedido de perdón se realizará mediante una declaratoria pública que harán los integrantes de las dos pandillas por separado desde el interior del centro penal de la ciudad de San Pedro Sula, según comunicó el obispo de esa ciudad, Rómulo Emiliani. Entonces es un paso muy positivo, es un paso muy bueno. Las cosas pueden cambiar con fe, con buena voluntad y paciencia. La declaratoria, según el prelado, sería el inicio del diálogo para que las dos pandillas firmen en corto tiempo una tregua que disminuya los homicidios en el país. Ellos están diciendo, queremos la paz, no queremos seguir en esta actitud de violencia. Ellos dicen, la violencia engendra violencia. Honduras es considerada por Naciones Unidas como el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 85,5 por cada 100.000 habitantes. Con la anunciada tregua de los dos grupos de pandillas, la población espera que la ola delictiva disminuya en el país. Yo creo que estas pandillas, si están pidiendo esta tregua, hay que dárselos. Creo que son parte del sistema, el sistema los ha llevado a eso. Ojalá que sea cierto, porque la situación aquí en Honduras es crítica con respecto a la inseguridad, y espero que sea cierto. En El Salvador, la tregua entre las dos pandillas que se dio desde hace un año se ha desarrollado con éxito, por lo que varios sectores esperan que en Honduras este cese entre la Mara Salvatrucha y la 18 sea exitosa. Hasta ahora, ningún funcionario del gobierno del presidente Porfirio Lobo se ha pronunciado si apoyarán este proceso de perdón y tregua que formularán el próximo martes los integrantes de la Mara Salvatrucha y la 18. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa. Hasta hace unos años, los pozos de la ciudad producían mucha agua, pero poco a poco su capacidad ha disminuido. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo cumplo con mi obligación de abastecerla y purificarla. Cumpla usted con su obligación de no desperdiciarla, porque gota a gota el agua se agota.
Municipalidad de Guatemala. Cumple.